Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Hace 15 años, el jardinero de la familia Riddle estaba dando una vuelta cuando vio luz en la mansión de la familia y se acercó a investigar qué sucedía. Pero en ese momento, la puerta se entreabrió misteriosamente. Pero el jardinero, dejando sus miedos atrás, se atrevió a entrar en ella. Como oía ruidos arriba, fue subiendo las escaleras. Y allí escuchó a Lord Voldemort y Cola Gusano Peter Pettigrew, que estaban planeando matar a un niño con el nombre de Harry Potter. Entonces Lord Voldemort se enfadó mucho cuando descubrió a Fran Bryce husmeando. Le lanzó un hechizo y le mató. Pero en ese momento Harry Potter se despertó porque estaba teniendo esta horrible pesadilla. Cuando se puso las gafas, allí estaban sus amigos Ron y Hermione, que le estaban metiendo prisa para partir. El tío Vernon había recibido una carta de parte de los Weasley pidiéndole permiso para que Harry pudiera asistir con ellos al Mundial de Quidditch, y el tío Vernon había aceptado a regañadientes. Así que los Weasley, Harry y Hermione utilizaron un traslador para viajar hasta allí, el cual funcionaba al tocar un trozo de basura. Y así todos juntos empiezan a volar junto con Cedric Diggory, que era otro estudiante de Hogwarts, y su padre. Y nuestros amigos acaban cayendo sobre los terrenos donde se llevaría a cabo la Copa Mundial de Quidditch. Y allí, los Weasley, Harry y Hermione se instalan en sus tiendas de campaña. Allí estarían muy a gustos y preparados para ver el espectáculo. Pero esa misma noche, después de los juegos, un grupo de dementores hacen aparición en los campos y empiezan a secuestrar a los Muggles, llevándoselos con ellos para torturarlos. Harry descubre que ha perdido su varita, pero es pisoteado por la gente que trataba de huir y se desmaya otra vez en el suelo. Hermione y los Weasley se habían escapado de los dementores adentrándose en el bosque, pero allí se encuentran a alguien misterioso que los estaba espiando, aunque Ron no se atreve a ir detrás de él. Momentos después se encuentran con Harry desmayado y van a ver cómo está, cuando el personaje misterioso arroja una marca tenebrosa en el cielo, la marca de Voldemort utilizando su propia varita, y aparecen un grupo de mortífagos que son los seguidores de Voldemort y rodean a nuestros amigos con una trampa de fuego. Ellos consiguen aguantar hasta que los dementores huyen de allí, ayudados por el señor Crouch. Entonces, cuando los dementores han salido, todos se preocupan por el estado de Harry, que consigue despertarse y se asusta mucho al ver la marca tenebrosa. Días más tarde, toca volver a la escuela de Hogwarts, nuestra escuela de magia favorita, para comenzar el cuarto curso de nuestros amigos. Allí, todos estaban hablando sobre lo sucedido en el Mundial de Quidditch. Pero en ese momento, Dumbledore anuncia el torneo de los Tres Magos. En ese torneo participarán diferentes escuelas de magia y empiezan a llegar a la escuela los Dustram, donde estaba Viktor Krum, que parece gustarle un poco a Hermione. Dumbledore los recibe a todos con los brazos abiertos. También llega Madame Maxim, la directora gigante de la escuela Beauxbatons, y detrás de ella llega Flor Delacour y sus compañeras, dejando con la boca abierta a Ron, entre otros. Madame Maxim le da un beso a Dumbledore y Hagrid comienza a ponerse un poco celoso. Entonces Dumbledore saca el Cáliz de Fuego y anuncia que todo aquel que quiera participar en el torneo tiene que escribir su nombre en un pedazo de pergamino y arrojarlo a las llamas. Pero tienen que ser mayores de 18 años, así que Fred y George Weasley se toman una poción multijugos para hacerse pasar por más mayores, y así intentar engañar al Cáliz.
Pero cuando van a echar su nombre al cáliz, este les rechaza y los descubre. No ha funcionado. Entonces, el cáliz de fuego arroja los verdaderos nombres de los campeones que competirán en el torneo de los tres magos. Entre ellos estaba Víctor Krum, Flor Delacour de Bobatons y Cedric Diggory de la escuela de Gryffindor. Y por último, para sorpresa de Dumbledore, el cáliz arroja el nombre de Harry Potter, quien también es seleccionado para participar a pesar de que es menor de edad. Esto crea una gran conmoción en la escuela, pues Harry es muy joven para participar en el torneo. Pero como la decisión del cáliz es final e irreversible, Harry es obligado a participar. Esa noche, antes de la primera prueba, Hagrid invita a Harry para dar un paseo, mientras aprovecha para guardarse una flor bonita. Así que, mientras estaban dando el paseo, Harry y Hagrid se enteran de que la primera prueba del torneo son unos dragones que escupen fuego por la boca. Entonces, Hagrid le dice a Harry que tiene que volver a Hogwarts para preparar la prueba contra los dragones, porque va a ser una prueba muy difícil de superar. Así que, cuando consigue que Harry se vaya, Hagrid saca su flor, porque había quedado a cenar con Madame Maxime. Así que le da la flor y se sienta con ella a cenar. Pero llega un dragón que le chamusca las velas, la flor y su cena. ¡Qué desastre! Ya en la escuela, Ojo Loco Moody, quien sería su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, les enseña las 3 maldiciones prohibidas, que son Imperius, Cruciatus y Abacadabra, que esta última fue la que mató a los padres de Harry. Pero nuestros amigos todavía no eran capaces de defenderse de estas maldiciones. Y así llegó el día de la primera prueba, y Rita Skeeter, que era una reportera del Profeta, les hace una foto a Harry y Hermione juntos. Cuando comienza la prueba, aparece el dragón escupiéndoles fuego. Tenían que conseguir atrapar el huevo de oro, pero el dragón no se lo iba a poner nada fácil. Harry empezó a pensar que lo tenía todo perdido, hasta que Hermione tiene una idea. Harry sacó su varita y convocó a su escoba voladora, ¡Accio Escoba!, y la utilizó para volar a toda velocidad por el castillo y así conseguir esquivar al dragón, hasta que los alcanza y los derribó. Una vez desde el suelo, salen corriendo para escapar del dragón y volver a coger su escoba. Y así, vuelven a volar hasta que pierden de vista al dragón y consiguen llegar hasta el huevo de oro. Y gracias a esto, Harry recibe la puntuación más alta. Todos en la casa de Gryffindor estaban eufóricos por el gran triunfo de Harry. Pero cuando Harry se dispone a abrir el huevo, suena un sonido muy desagradable que casi les deja sordos. ¡Madre mía! Después del baile, esa misma noche, Harry estaba pensando cómo podría abrir el huevo, y entonces se encuentra con Cedric, que le da una pista y le aconseja a Harry que se dé un buen baño. Así que Harry se lleva el huevo de oro al baño, pero cuando le intenta abrir de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Y en ese momento aparece Myrtle la Llorona. Myrtle le dice a Harry que hacía mucho que no le veía, pero le cuenta que el otro día encontró una poción multijuegos en una tubería, insinuando que había sido Harry que había ido a verla escondido. Entonces Myrtle se le acerca y hasta intenta darle un beso. Entonces Myrtle le recomienda a Harry que meta el huevo de oro en la bañera, porque le dice que vio a Cedric haciendo el otro día lo mismo y al meterlo en el agua consiguió abrirlo ahí. Así que Harry hace lo que dice y el huevo le dice que tiene 1 hora para recoger algo muy valioso del lago. Y así llega el día de la segunda prueba,
donde ya estaban preparados Cedric Diggory, Viktor Krum y Flor Delacour. Y Harry Potter, que estaba muy preocupado porque no sabía cómo iba a respirar una hora debajo del agua, hasta que llega Neville y le da unas branquialgas, que rápidamente se come y se empieza a marear. Entonces, Ojo Loco Moody empuja a Harry al agua. Cuando estaban buceando por el fondo del lago, gracias a las branquialgas, se encuentra con Ron, Cho, Hermione y la hermana de Flor amarrados en el fondo. Todos los campeones empiezan a rescatar a los rehenes, pero es Harry quien recibe la máxima puntuación por quedarse el último, hasta que consigue rescatar a la hermana de Flor y a Ron, que se asusta al ver a Viktor Krum disfrazado de tiburón. Viktor, que era un poquito chulo, empieza a chulear con Hermione, y Flor le da un beso a Harry y a Ron por salvar a su hermana. Ron se desmaya de la emoción. Entonces, Dumbledore les explica a todos en qué consistirá la tercera y última prueba del torneo. Tendrán que conseguir un trofeo dentro del laberinto. Así que los 4 campeones son llevados a los terrenos del estadio de Quidditch donde estaba el laberinto. Así, Harry y sus compañeros se encierran dentro del laberinto. Y momentos después, Flor Delacour y Viktor Krum quedan eliminados de la prueba, y los únicos participantes que quedan son Harry y Cedric, los cuales consiguen llegar juntos hasta el trofeo. Pero cuando lo tocan, sucede algo. Resulta ser que el trofeo era un traslador, y lleva a los 2 chicos a un cementerio, donde estaba Peter Pettigrew, que los atrapa contra una lápida y mete un bulto dentro de un caldero, su mano, y le empieza a quitar a Harry Potter las gafas para echarlas dentro de su poción. Para acabar, mete un bebé malvado dentro y del caldero sale Lord Voldemort resucitado. Voldemort pone la marca tenebrosa en el cielo y unos mortífagos comienzan a llegar. Entonces Harry se libera y se enfrenta a Voldemort. La luz de las 2 varitas se conectan y en medio de eso las víctimas de Voldemort emergen de su varita para ayudar a Harry. Gracias a esto, Harry coge a Cedric, el trofeo, y llegan hasta Hogwarts, pero Voldemort había roto a Cedric. Todos lloran su pérdida, pero Dumbledore ayuda a su padre para que lo arregle. Ojo Loco Moody se lleva a Harry al castillo porque era en realidad un mortífago y el responsable de haber puesto el nombre de Harry en el cáliz. Así que llega Dumbledore y le paraliza, y le explica a Harry que Moody era en realidad el hijo del señor Crouch, Barty, y que el verdadero Moody estaba encerrado dentro de un baúl. Y así se acaba el 4º curso para nuestros amigos y llega la hora de despedirse. Viktor Krum le da un beso de despedida a Hermione ante el enfado de Ron, que intenta besar a Flor, pero lo que se lleva es un guantazo. Hagrid también se despide de Madame Maxime, que quería darle un beso de despedida, pero como olía mal, tampoco le da ningún beso. Y así llegamos al final del 4º curso, donde Harry Potter, Ron y Hermione se despiden y prometen escribirse muchas cartas durante el año para no perder el contacto. Y fin del cuento.